Hay algo que escucho muy seguido en las mujeres que acompaño. Generalmente, cuando hablamos de los vínculos de pareja, cuando hablamos de vínculos afectivos, romántico, sexoafectivo, pero también a veces esto se da en otro tipo de vínculos, en otro tipo de lazos también, porque como lo que trabajamos es el patrón, es ese patrón de conducta que se repite una y otra vez, esto es algo que se va a replicar en todos los escenarios. Son mujeres que suelen traer mucho esto, ¿no? Yo ya entendí lo que me pasa, entiendo, identifico qué es lo que me pasa, incluso suelen tener como muy trabajado eso que quieren transformar o modificar. Por eso esta idea de yo ya entendí mucho lo que me pasa, sé que este vínculo no me hace bien, pero no, lo que no sé o lo que no entiendo es por qué termino repitiendo una y otra vez o volviendo una y otra vez a relacionarme de esta manera, a vincularme de esta manera o a seguir estando en una relación que sé que no me hace bien. Otras quizás dicen, bueno, sé que espero demasiado, sé que me adapto o que termino quedándome más de lo que quisiera. Entonces aparece una pregunta que es muy honesta, pero también dolorosa al mismo tiempo, que es, si ya entendí lo que me pasa, ¿por qué sigo repitiendo o sigo cayendo una y otra vez en lo mismo? Y muchas mujeres llegan a un punto donde tienen bastante claridad sobre sus vínculos, tal vez hicieron terapia, están como en esa búsqueda, hicieron terapia, constelaron, biodecodificaron, se leyeron todos los libros de autoayuda habidos y por haber, entienden mucho, leen sobre el tema, reflexionan mucho sobre sí mismas, es decir, tienen como un nivel de conciencia sobre el problema, que ellas identifican como problema. Incluso pueden decir cosas como, bueno, esto tiene que ver con mi historia, tiene que ver con mi infancia, tiene que ver con mi herida de la infancia, tiene que ver con mi forma de apego, con mi estilo, con mi manera de vincularme, de relacionarme. Otras dicen, sé que tengo que poner límites. Vengo de un contexto familiar donde no se ponía límites, entonces probablemente eso influya en este momento, en mi manera de vincularme, de relacionarme. Es decir, hay algo ahí que identifican claramente. Pero cuando el vínculo se activa, o mejor dicho, cuando hay algo en el vínculo activa algo más profundo, cuando el otro se distancia, cuando aparece la incertidumbre, el miedo a perder la conexión, algo adentro vuelve a reaccionar de la misma manera, ¿no? En ese momento identifican que por un lado tienen conciencia, pero por el otro lado, cuando hay algo que se activa dentro de la relación, dentro de ese vínculo, vuelvo a repetir la misma historia, ¿no? Vuelvo a repetir el mismo patrón, vuelvo a reaccionar de la misma manera. Y acá hay algo que siempre digo, que es que esto pasa porque en los vínculos no reaccionamos solamente desde lo que entendemos, ¿no? Ahí entra en juego cómo está diseñado nuestro cerebro y cuál es la función principal. Nuestro cerebro aprende por experiencia y no por entendimiento. Por eso digo, no reaccionamos solamente desde lo que entendemos, también reaccionamos desde lo que nuestro sistema nervioso o desde lo que nuestro sistema emocional aprendió sobre la conexión. Todos y todas tenemos un aprendizaje incorporado sobre la conexión, sobre la dinámica vincular. Y desde la ciencia del apego y la neurociencia de los vínculos sabemos que muchas de nuestras formas de vincularnos se organizaron muy temprano en nuestra infancia. Hay algo que yo siempre digo, el contexto genera aprendizaje y el aprendizaje respuesta. Entonces, siendo muy pequeños, pequeñas, niñas, incorporamos como cierto aprendizaje, cierto sentido sobre la conexión, sobre el vínculo. ¿Y a qué me refiero con que esas formas de vincularnos se organizaron tempranamente? Me refiero a que son formas de buscar cercanía, qué es lo que aprendimos de la cercanía, qué es lo que aprendimos de tolerar la distancia, la ausencia, qué es lo que aprendimos de esperar respuestas o de protegernos
cuando sentimos que esa conexión con ese otro significativo, con ese otro sentido, estaba en riesgo. Es decir, ¿qué me pasaba, ¿no?, de niña cuando sentía que esta conexión podía estar en riesgo? ¿Qué aprendí de esa experiencia? Porque lo que aprendí fue la respuesta que incorporé. No quiero dar demasiados detalles de esto porque no es la idea de este encuentro, pero para que podamos entender. Nuestras formas de vincularnos se organizaron tempranamente y son maneras, y quiero que te quedes con esta idea, ¿no?, que son maneras de buscar cercanía, de tolerar distancia, de esperar respuestas o de protegernos cuando sentimos que la conexión con ese otro que es significativo para mí, que es sentido para mí, está en riesgo. Por eso, muchas veces entender lo que nos pasa trae claridad, por supuesto que trae claridad, pero esa claridad no necesariamente cambia cómo reaccionamos cuando ese vínculo se activa. Bien, entonces aparece algo que muchas mujeres conocen muy bien, una parte de ellas sabe que ese vínculo no les hace bien, pero hay otra parte que sigue esperando que sea distinto. Frente a la diferencia, frente a la desconexión, siguen esperando que algo cambie, que algo sea distinto, y esperan que ese movimiento lo haga el otro, por lo general. Entonces, entender lo que te pasa puede darte claridad, pero la claridad por sí sola no siempre transforma la manera en la que tu sistema emocional responde dentro de un vínculo. Y por eso muchas veces el problema no es la falta de conciencia, no es el saber o el entender, el problema es que todavía no aprendimos a hacer algo diferente dentro de esa experiencia relacional, dentro de esa experiencia vincular. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso digo, esta parte de la historia no te la cuentan. Podés hacer y entender un montón, pero si no te dicen esto, hay algo que te estás perdiendo. El problema no es la falta de conciencia, el problema es que todavía no aprendimos a hacer algo diferente dentro de esa experiencia vincular. Recordá que nuestro cerebro aprende por experiencia. La clave está en la experiencia. Entonces, cuando hablamos de transformar nuestros vínculos, el proceso suele implicar 3 movimientos importantes. El primer movimiento, poder mirar cómo se formó tu manera de vincularte, ¿sí? Esto es el primer paso. No podemos transformar lo que no conocemos. Pilar número 1, movimiento número 1. El segundo es empezar a reconocer qué se activa hoy en tus relaciones cuando la conexión se vuelve importante. Es decir, qué de eso que aprendiste hoy impacta o se activa en las experiencias vinculares que tenés. Sobre todo cuando esa conexión es importante, cuando el otro es sentido, es significativo. Y tercero, que es el tercer movimiento que solemos hacer, es comenzar a hacer justamente estos micros movimientos, pequeños movimientos, distinto de esa experiencia emocional que incorporé. Si tenemos presente esta premisa de que nuestro cerebro aprende por experiencia, le tenemos que dar a nuestro cerebro nuevas experiencias, nuevos aprendizajes, nueva manera de relacionarse, de vincularse. Pero no es de cualquier manera, no es con cualquier persona y no es tan simple, pero es posible, muy posible de hacerlo. Por eso en el próximo encuentro en vivo del Círculo Escucharte vamos a poder explorar justamente estos 3 movimientos, pero en mayor profundidad, porque comprender lo que nos pasa es importante, pero en los vínculos el cambio empieza cuando la experiencia empieza a ser distinta. Así que si querés entender en profundidad estos 3 movimientos, entender, pero también hacer ese movimiento. Mirar cómo se formó tu manera de vincularte, reconocer que se activa hoy en tus relaciones y empezar a hacer esos pequeños movimientos distintos dentro de esa experiencia. Las espero a todas en el próximo encuentro.